Bueno, entonces hoy, dentro de el estudio de los paradigmas de programación, vamos a trabajar con el paradigma de programación declarativo. Este paradigma, que engloba otro conjunto más grande de subparadigmas, ¿verdad? A diferencia del imperativo, donde nosotros nos interesaba más el cómo, ¿verdad? El procedimiento, más que el problema en sí. En el declarativo, nosotros nos enfocamos más bien en describir el problema y no en cómo se va a resolver, ¿verdad? Sino en describirlo, en decir en qué consiste el problema, pero no paso a paso, sino que cómo se podría resolver utilizando otros tipos de mecanismos no tan estructurados. Entonces, el paradigma de programación declarativo, por su naturaleza, permite que de él se deriven más subparadigmas, como el funcional o el lógico, que es los que vamos a ver en el segundo y tercer parcial. Entonces, al final, los paradigmas declarativos constan de reglas y enunciados, ¿verdad? Donde nosotros establecemos cómo es este problema, qué reglas lo rigen y le aplicamos, como quien dice, en vez de variables, se le aplica lo que son identificadores, que forman parte, por ejemplo, de un documento jerárquico, o podría ser un conjunto de elementos que conforman el problema y que a través de las reglas y enunciados son alterados o son tratados. No como en la programación imperativa, donde todo era un flujograma paso a paso. Entonces, los declarativos son un poco más lógicos o funcionales. ¿Qué características tienen estos paradigmas de programación declarativa? Primero, no hay una asignación de variables como tal, sino que las variables se transforman y se pasan entre diferentes ámbitos, entre diferentes contextos, ¿verdad? Las variables son identificadores, o sea que no necesariamente hacen referencia a una dirección en memoria, sino que hacen referencia puede ser a una colección de objetos en memoria, o hacer referencia nada más a un elemento que está definido dentro de un documento. O sea, a ¿cómo se los podría definir? A una especie de contenedor que está definido dentro de determinada línea en un documento. Por ejemplo, ¿qué documento podríamos decir? Una página web. Podríamos decir un diccionario de elementos en una base de datos de conocimiento. Entonces aquí ya las variables toman otro enfoque, ¿verdad? Y también las hay las que sí están apuntando a una dirección en memoria, pero en general el concepto de variable que cambia de estado desaparece y pasa a ser un identificador. O sea que gracias a esto, de que hay reglas en lugar de flujogramas, entonces no hay un paso a paso de cómo resolver el problema, ¿verdad? En los paradigmas de programación declarativos, nos enfocamos más en cómo evaluar las expresiones, más que en el paso a paso, como lo dije en el punto anterior, solo que visto de otra forma, ¿verdad? Podríamos decir que los paradigmas declarativos se parecen más a cómo nosotros pensamos, cómo nosotros analizamos, ¿verdad?
son los lenguajes dentro de estos paradigmas son un poco más humanos de entender. Y no hay una administración de memoria por nuestro lado, ¿verdad? Sino que la administración de memoria ocurre en el momento en que se están interpretando las diferentes reglas, pero no nos da una libertad en administrar la memoria como nosotros lo haríamos en el paradigma imperativo, ¿verdad? Ya que allá teníamos control de apuntadores, variables y otras cosas relacionadas con la memoria. En los declarativos no tenemos una libertad de administrar la memoria como en el otro paradigma. Vamos a ver un ejemplo aquí. Este es un ejemplo en el lenguaje Prolog. Escribe Prolog, que es de IBM, usado para base de datos del conocimiento y para inteligencia artificial. Vemos un área donde se declaran los identificadores, que son los diferentes integrantes de un problema que se esté planteando, y luego las reglas y enunciados de qué puede hacer cada uno de estos identificadores, por ejemplo, ¿verdad? Para alimentar una base de datos del conocimiento. Entonces, los lenguajes declarativos son así, son un poco más lógicos. Ahora, los paradigmas declarativos, pues tenían una clasificación, ¿verdad? Tenían una clasificación. Les dije que estaban los funcionales dentro de los declarativos, ¿verdad? Estaban los funcionales, que yo le diría que es como una subclasificación de los declarativos, donde había lenguajes como Lisp o JavaScript, donde los problemas se resuelven en torno a funciones. Todo es una función que retorna algo dentro de un contexto, y no como en los imperativos donde íbamos paso por paso. Aún así, JavaScript tiene algo de imperativo porque es multiparadigma, pero en su mayoría, casi todo en JavaScript, cuando ya nos volvemos más avanzados, se resuelve a través de funciones que retornan valores en determinado momento. Otro de los paradigmas declarativos, que es una subclasificación, ¿verdad? Otro subparadigma lógico, el Prolog, que es el lenguaje más emblemático, ¿verdad? Usados en inteligencia artificial y bases de datos de conocimiento. Y el que vamos a ver en este primer parcial, que vamos a aprender mucho dentro de los lenguajes descriptivos, que son como que, estas ya no son subparadigmas, sino que son lenguajes puramente declarativos. No son funcionales y no son lógicos. Son puros dentro de los declarativos. Y aquí vamos a conocer el HTML, el XML y el JSON, que son para representar información o describir un documento. Como les digo, no son lenguajes de programación, sino que estos son lenguajes que describen documentos. Y luego están dentro de los lenguajes también para paradigmas declarativos, como otro subgrupo, los algebraicos o de consulta, que son lenguajes usados para mandar a pedir información, por ejemplo, una base de datos. Aquí está el SQL. Hay uno que se llama MATLAB, que lo usan bastante en matemáticas. Y está el RPG, que se usa mucho en la industria de la maquila. Es un viejo, es para hacer consultas también a un gran repositorio de información o efectuar operaciones dentro de esos grandes repositorios de información. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de lenguajes del paradigma de programación declarativo. Los descriptivos, que les había dicho entonces, que se basan en la
como su nombre lo dice, en describir un documento o una jerarquía de información. Los algebraicos para mandar a pedir información a un repositorio de datos o manipular información en repositorios de datos, no solo pedir información. Los lógicos, ¿verdad? Para inteligencia artificial y bases de datos de conocimiento. ¿Qué es una base de datos de conocimiento? Son un conjunto de reglas, predicados, ¿verdad? Predicados lógicos e identificadores que describen cosas del mundo de una forma un poco más inteligente. Son alimentados por expertos, estas bases de datos de conocimiento, y entonces describen cómo funcionan las cosas, y cuando uno le toca hacer una consulta o analizar un problema basado en lo que hay en estas bases de datos del conocimiento, él nos puede decir la solución a un problema, ¿verdad? De aquí son las bases de la inteligencia artificial, por ejemplo. El paradigma funcional, del que vamos a trabajar bastante en JavaScript, pero hay otros lenguajes como Lisp y Haskell que también obedecen a un modelo en el que todo se resuelve a través de funciones. No sé si en cálculo o en física han visto este símbolo ustedes. Es, por ejemplo, el logo de Haskell. Lambda siempre en matemática, ¿verdad? Se utiliza para hacer referencia a una función. Entonces el cálculo de lambda, le dicen, que en realidad es que toda solución se llega a ella a través de una función o un conjunto de funciones. Entonces el paradigma funcional se basa bajo esta premisa de que para todo debe haber una función que haga el trabajo y no tener nosotros que ponernos a ver cómo se hace. Algo así como cuando usted usa su calculadora Texas y usted ya tiene la función para factorizar. A usted no le interesa cómo funciona cómo fue programada esta función de factorizar. A usted le interesa el resultado que lo va a necesitar para formar parte de otra lógica más grande, ¿verdad? Entonces el cálculo de lambda. Entonces el paradigma funcional gira en torno a eso, en que ya están un gran diccionario de funciones prefabricadas y nosotros solo nos interesa tomarlas como piezas de Lego y armar una solución. Entonces, recuerden, hace un rato vimos las características del paradigma de programación declarativo, ¿verdad? Las que vimos hace un rato. Ahora toca hablar de las ventajas y desventajas de este paradigma. Una de las grandes ventajas es que son razonados. La verdad que todo aquel que ya ha desarrollado bastante en los lenguajes modernos, más que todo en los lenguajes web modernos, nota de que nos enfocamos más en los elementos que tenemos en la pantalla y por detrás cómo estos los vamos a hacer interaccionar entre sí. Y ya no nos preocupa como que un paso a paso. Y entonces nos bajamos frameworks que contienen un montón de funciones, objetos y elementos que nos facilitan el trabajo y nos permiten ser más productivos, y no nos importa cómo fueron desarrollados lo que está detrás de ellos. Nos interesa más razonar la solución del problema. Y al ser razonados, son bastante expresivos, ¿verdad? O sea, es un código fácil de poder hacerlo parecido a un lenguaje natural, lo que lo hace un poco más confiable, ¿verdad? Pero eso va a depender de la lógica de cada quien. Entonces, resolvemos el problema a nivel de la idea, ¿verdad? De esa abstracción, de esa idea que tenemos nosotros de resolver el problema, sin entrar mucho en cómo funciona todo lo que yo ocupé para resolverlo, ¿verdad? O sea, estas implementaciones irrelevantes, no me interesa cómo fueron creados
los juegos de funciones que estoy usando, sino que me interesa cómo me están ayudando a resolver mi abstracción, ¿verdad? Mi idea básica del problema. Entonces, ¿qué ocurre con estos lenguajes? Fíjense que este tipo de lenguajes en su mayor parte son interpretados, pero también los hay compilados, como en el caso del Dart. Pero en JavaScript es interpretado, ¿verdad? Entonces, pero este tipo de lenguajes, podríamos decir, no tanto el intérprete, el traductor resuelve el problema en base a todo lo que los frameworks le dan como reglas y condiciones ya prefabricadas. Entonces tiene esas ventajas, que es un lenguaje bastante lógico, eso es lo que me gusta de estos paradigmas. Pero como todo lo bueno, también tiene sus desventajas. Por ejemplo, no todos los problemas se pueden resolver de forma eh, declarativa. O sea que dirán, bueno, pero entonces ¿por qué seguimos aprendiendo programación imperativa? Porque es que en realidad solo con programación declarativa no se resuelve el 100% del problema. Va a haber algunos bloques que sí los vamos a tener que hacer imperativos. Entonces, dejando que el declarativo no resuelve todo el problema, ¿verdad? O sea que sí va a haber momentos en los que voy a tener que hacer un paso a paso. Es una desventaja, ¿verdad? Que no son la solución a todo. Y bueno, y que como al ser basados en interpretaciones, ¿verdad? Pues el proceso por más que todo a los que desarrollan las soluciones para programar de forma declarativa, ¿verdad? Eh, Como que da un poquito más de trabajo poder convertir todo a ideas y hacer a un lado el lado imperativo. Entonces, es una desventaja de estos paradigmas declarativos, es que cuando uno está en etapas tempranas, es más lento el proceso de análisis, ¿verdad? Quizá porque como venimos de tantos años de programación imperativa, que tal vez se nos dificulta un poco más hacer calzar lo que se pueda en el paradigma declarativo, ¿verdad? Hacer esa separación entre programación imperativa y declarativa da un poquito de trabajo, pero al final la recompensa es buena. Entonces esta desventaja no la veo tan justificada, como que esta desventaja es casi como que no siempre se va a dar este escenario, ¿verdad? Y bien, dejamos el video hasta aquí para que no se haga tan largo y así puedan asimilar mejor el contenido. Nos vemos en breve.